Y hola a todas, bienvenidos a Oruno Espejo, nuestro podcast musical. Hoy, en nuestro nuevo capítulo, tenemos una gran invitada. Es cantante, es instrumentista, es profesora de música, es tarotista. ¿Ya saben de quién hablo? Con ustedes, Libra. Y ahora en Corúa damos la bienvenida a Valeria Prados. Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. ¿Quién es Libra? Porque yo también soy Libra. Ya. Sí, mira, lo que pasa es que yo en realidad soy del signo Escorpión. Perfecto. Pero hace muchos años un astrólogo me dijo que existía un signo adicional, porque se conocen 12 signos, ¿no? Entonces que al haber ese nuevo, corría un poquito los otros y según él yo en realidad era de signo Libra. Ah, ya, eso me quedó como dando vuelta. Y bueno, hace tiempo como que pensando un poco en el nombre artístico, se me vino a la mente esta palabra Libra, pero aquí está compuesta de 2 sílabas, que son Lib y Ra, ¿ya? Ah. Lib es una sílaba que en muchos idiomas tiene que ver con la vida, con la vida, y Ra, también en muchos idiomas, tiene que ver con el sol. Entonces es como por decir un sol viviente. Y ese nombre me gustó, me conquistó y dije, ya, ¿por qué no? Y además me es atrevo. tu otro signo. Y claro, se relaciona con el signo zodiacal, otro así que signo. por eso me gustó. De artista. Qué lindo significado. Siempre relacionada con la música, desde chiquitita, de niña. Sí, mira, la verdad es que sí. Mi mamá y mi papá, Hugo y Aurora, ellos eran melómanos, les gustaba mucho la música. Mi mamá tenía una colección muy grande de discos de música clásica. Y mi papá, por su lado, su colección de discos de tango y de música latina. Entonces se escuchaban muchos tipos de música diversa en mi casa y también mis hermanos escuchaban mucho la radio. Entonces estaba como que siempre algún estilo sonando. De hecho nos peleábamos un poco en ese tiempo por quién ponía la música, porque en ese tiempo no era como que cada uno tenía una radio, sino que había una tele, había una radio y había como que repartirla. Entonces muchos estilos de música sonando en ese tiempo, en los 80. ¿Algún estilo favorito que te haya dejado encantado para poder crear música? Mira, la música clásica siempre estuvo muy presente porque, como te digo, se escuchaba mucho cuando yo era niña, pero después me fueron gustando muchos otros estilos. De hecho, tuve años escuchando mucho bossa nova y mucha música brasileña, porque era como que no se acababan nunca los artistas, o sea, la música hermosa que había en Brasil. Y también me gustó mucho el rap, que yo lo relaciono con el hecho de que mi mamá recitaba. A ella le gustaba mucho la poesía. Entonces el rap, bueno, quizás no todo, pero mucha parte del rap que puede ser, esta sigla significa ritmo y poesía. O sea, es una de las teorías, digamos, ritmo y poesía, que era como que la palabra diciendo versos, diciendo palabras hermosas, digamos, y con un ritmo, eso como que siempre me llamó mucho la atención. Me gustaba mucho. Así que sí, el rap es uno también de mis estilos favoritos. Hablando de la música clásica, ¿esto es lo que a ti te apasiona? Es una de las cosas que me apasiona. O sea, porque aparte mi historia de un momento hacia atrás fue siempre ser intérprete. Entonces, en ese camino, claro, la música clásica tenía mucha influencia, pero después también muchos otros estilos. Cuéntanos algo sobre estas imágenes que tenemos aquí de noticias. Claro. Sí, bueno, cuando yo era muy chiquitita a mí me regalaron un piano de juguete y a mí me entusiasmó tanto que, bueno, empecé a sacar melodías y cosas y de repente mi mamá me preguntó, oye, ¿tú quieres que te ponga clases de música, de piano y todo? Y yo, claro, encantada. Entonces llegó ella le pidió a una profesora de La Serena que ella viajaba todas las semanas a hacerme clases particulares. Y así estuvimos unos 2 años más o menos. Y un día la profesora le dice a mi mamá que ella sentía que yo necesitaba más que una clase. Entonces le propuso de irme a estudiar a La Serena. Y ahí hicimos todo un movimiento ahí familiar porque mi familia no se pudo trasladar toda a La Serena. Entonces nos fuimos con mi hermana y bueno, varias cosas y entré a la escuela de música. Y ahí se ve un premio entregándote. Claro, porque en ese momento, bueno, o sea, mi primer profesor se llamaba Rafael Godoy de Valle, la profesora esta que viajaba, Olga Jaramillo,
Y en el 90 yo conocí a mi profesora Ariadna Colli, que fue la que ella fue como mi tutora hasta grande. Y ella me impulsó para que empezara a ir a los concursos de piano que en ese tiempo se hacían para estudiantes. Y había un concurso muy popular que se llamaba Claudio Arrau. Y que era para niños de varias edades y todo. Entonces ella me mandó. Mira, de chiquitita ahí. Y yo lo gané en ese ¿Lo ganaste? momento, claro. Maravilloso, de chiquitita, Sí. pues vale. Pero después de eso yo varios años postulé al concurso y otras veces no gané, otras veces ni siquiera pasé Pero a siempre la estuviste ahí. segunda etapa, claro, pero siempre iba. Y en uno de esos concursos, cuando yo ya tenía como 16 años, que me parece que fue ese de ahí, que ya fue cuando tenía como 20, conocí a Mahani Teave. Y nos conocimos, ella era más chiquitita que yo, ella tenía yo creo como 14, yo tenía como 17, y ahí nos conocimos, nos hicimos amigas y todo, y nunca perdimos el contacto, pero bueno, después pasaron años hasta que la volviera a ver y hasta que surgiera la oportunidad de venir para acá. Pero fue en una de estas instancias Ahí conectaste con la hija. que nos conocimos. Mahani. Con ella más que todo, o sea, dentro del universo de pianistas yo sabía que ella existía. Conocías a una gran pianista de Rapa Nui. Y claro, sí, eso. ¿Algún estilo musical o algún artista local que te guste? La verdad es que acá hay tanto músico tan bueno no, que uy, son todos todo increíbles y no podría decir que haya ninguno que sea menos, pero yo recuerdo que el año que llegué estaba muy famoso el disco de Jamoana. Yo tenía ese CD y lo escuché todo el verano, así que sí tengo que decir que es uno de mis artistas favoritos. Pero en realidad todos son muy buenos, nada que decir. O sea, creo que este es el lugar donde hay más artistas por metro cuadrado que en ningún otro lugar del mundo y que todos son increíbles. Has pasado por varios proyectos musicales. Cuéntanos sobre eso. Bueno, cuando llegué acá a la isla, estuve tocando con algunas personas así como más bien particular. Me acuerdo que conocí a una amiga que es la Caro Cire y ella fue como la primera que quiso hacer música conmigo. La Yaco, que después ella era Cara Jazz, también fue una de los primeros músicos que me invitó. Y bueno, me acuerdo la invitación que tú me hiciste, que fue la primera persona que me invitó a tocar trompeta, que para mí fue todo un evento muy importante porque yo no estudié trompeta de manera profesional. En ese tiempo estaba como recién atreviéndome a estudiar sola y me acuerdo que tocamos para esa Tapati y fue muy así emocionante para mí. Eso te quería preguntar además, ¿tocas todos los instrumentos? No todos y tampoco muy bien ninguno. Pero tocas varios. Pero toco un Yo desde poquito, ahí te vi sí. que tocabas varios para tocar esa trompeta. Claro, es que a partir de ahí como que se abrió un mundo, en realidad, porque yo al principio no pensé que iba a poder pasar eso, pero gracias a eso se abrieron varias oportunidades y después me invitaron a tocar en el grupo Nanaku. ¿Te acuerdas de estas imágenes? Pero claro, es para la pandemia, ahí armamos el grupo Cati Cati. Oye, que fue pero demasiado entretenido, fueron unos 2 años yo creo que estuvimos tocando todos juntos y que lo pasamos genial. Genial, ¿eh? Y aprendí, pero canti, y me dejaron tocar la trompeta, que para mí siempre era como que, hoy quizás, ojalá algún día pueda hacerlo. Y eso, y bueno, también estuve tocando con Barúa en algunos eventos así particulares, en realidad, porque ya no participé en ninguna creación de una canción, pero sí en algunos eventos pude tocar algunas de las canciones. Mensajeros. Mensajero. Bueno, esta banda para mí fue la primera banda donde hicimos música propia aquí en la isla. Personal. Fue el primer proyecto personal, música creativa. Y claro, y tuve todo este grupo de amigos que me apoyaron, que quisieron y que partimos todo de cero. Ahí, mira, está el Nano, Amanda. En ese tiempo teníamos un amigo Rapa Nui que se llamaba Alex, que era el rapero. Estaba el Iguana también. Bueno, el Oscar, que fue yo creo que uno de los que más apoyó, digamos, en mantener la banda y en hacerla salir afuera, porque para mí era como ya, toquemos entre nosotros, en la casa y listo. Pero para mí Mensajero es una de las bandas más especiales porque fue el inicio de la banda creativa y aparte el inicio también de un grupo, o sea, de amigos que estuvimos ahí y que nos apañamos hasta el día de hoy, o sea, se formó ahí como una especie de familia. Y bueno, hay varios otros que no nombré, pues estaba el Magdiel, el Pedrito, la Tefi, la Cami, el Damián. Y
el Iguana, el Jair, o sea, pasaron mucha gente. Fue una banda que fue rotando hasta que se fue disolviendo. Durante tiempo. ¿Cuándo conectas con el proyecto Toki, con la música clásica? Con el proyecto Toki. Bueno, eso fue un evento muy como de la suerte, en verdad, porque yo ya llevaba años trabajando en Serena, en la universidad, y de repente un año quise dármelo sabático porque necesitaba como un cambio. Y en eso un amigo, Horacio Tardito, que es un tremendo pianista también, él me dice, oye, en Isla de Pascua, Mahani está buscando un pianista para un proyecto de profesor de piano. Ya, yo escribí sin expectativa. Con Mahani tuvimos una entrevista, ya se acordaba, oye, ¿te acuerdas de los concursos cuando éramos chicas? Me dice, sí, por supuesto. Y bueno, y eso también ayudó porque ella también me conocía un poco mi historia. Entonces me dice, no, yo creo que calzas perfecto, estás sola, no tienes ningún compromiso, o sea, ¿te puedes venir mañana? Sí, le dije yo, ya, mañana. Y así llegué, y en ese tiempo, bueno, era un taller de piano con unos cuantos alumnos, y de pronto esto empezó a tomar fuerza y se transformó en el proyecto que es hoy día, y que me siento súper afortunada así, de haber llegado en ese momento que nadie se quería venir. O sea, era difícil, en verdad, era difícil. Comenzar un proyecto nuevo. Claro, en ese tiempo nadie se podía imaginar en lo que se iba a transformar, claro. Entonces fue toda una apuesta. Revisemos alguna de tus creaciones. Bueno, como te contaba, después del grupo Mensajero, que ahí Tienes hay 3 mucha singles. música que hicimos todos juntos, de pronto yo me encontré un poco sola para la pandemia, estábamos todos un poco disgregados y bueno, decidí empezar a hacer música sola. Y esta canción en realidad la había hecho hace mucho tiempo, pero también gracias al apoyo de mi amigo Juan Gutiérrez, que él ya estaba formando su sello. Juanito. Y él me dijo, oye, grabemos, pero grabemos en serio, lancemos de a una canción, vamos viendo y todo. Y ahí lanzamos esta canción que se llama Sol. Sol. Esa foto la sacó Violeta Producciones. Ajá, esa foto tan bonita esa y varias más. La de la portada Relajado y Natural también lo hizo ella. Claro, Relajado y Natural, que es una canción que tiene un estilo más de baño, local. Su ukelele al lado del mar, relajado, natural. Claro, porque tiene un estilo más playero, tiene su ukelele, es como un estilo distinto. Todas las canciones tienen estilos muy distintos, la verdad. ¿Nos tocaría ahí un pedacito de esa canción? Pero por supuesto. Casualmente tengo aquí. Siempre preparada. Siempre preparada. Bueno, esta canción viene de un libro que a mí me llegó mucho, hace muchos años, un libro de Osho, que se llama Tantra. Y en ese libro él habla de un místico muy antiguo, que se llama Tilopa, y él tenía unos versos, ¿no es cierto?, que Osho siempre nombraba y desglosaba porque eran como su enseñanza espiritual. Y él decía que en verdad el estar relajado es algo súper, súper importante para tu salud, para tu actitud, para tu felicidad, para muchas cosas. No es como algo solamente como uno dice, no, pero relájate. Es que en verdad el estar relajado es el principio de muchas buenas cosas. Entonces en eso me inspiré para esta canción. Maravilloso. Relajado, natural, la vida hay que disfrutar, liberando las tensiones, tu alegría de brillar. Relajado, natural, tus deseos caerán como ricas frutas dulces, puro néctar te darán. Y aunque la mente te mande siempre a buscar un error, dile que si hiciste bien o mal ya no hay más vuelta atrás, y que todo momento debe ser vivido con mucha atención. Vamos a extraer hasta la última gota de emoción. Siempre podré escuchar la nota que me haga vibrar. Siempre podemos cantar. La libertad es nuestro hogar. Y he probado todo lo que puede endulzar el dolor. He comprado, he comido y he bebido del amor.
pasado y no tengo otra conclusión. La felicidad eterna es una mezcla de estos dos. Relajado, natural, la vida hay que disfrutar, liberando las tensiones, tu alegría de brillar. Relajado, natural, deja la rueda girar, el placer y la belleza en tu cuerpo vivirán. Relajado, natural, ya no hay por qué esperar más. Voy a respirar bien hondo esta calada de verdad. Maravilloso, Vale, maravilloso. Me encanta esta canción. Ay, muchas gracias. Me encanta. Muchas gracias. Abre tus cielos 2024. Ya, abre tu cielo. Bueno, esa canción también la hice hace hartos años en realidad, pero en el momento que... Se grabó o sea, en fue el momento que 2024. se grabó. Y esta canción tiene que ver con el poder de la mirada. Ya habla hartas cosas acerca del poder de observación, que es una cosa que te conecta con las otras personas. Inmediatamente, al mirarse a los ojos. Inmediatamente, claro. Y también de esa manera tú puedes detectar las intenciones de las otras personas. Entonces habla un poco de eso, de que muchas veces uno en su ego o en situaciones uno a veces se tiende a sentir herido porque a veces uno no se detiene a observar a las otras personas. Entonces en ese proceso de observar uno a veces descubre que al final estamos todos un poco en ese mismo proceso, tratando de defendernos de cosas, pero a veces no dialogamos, no conectamos. Y bueno, y tiene Al final, varios mensajes de ese tipo. colocas una pared nomás y no hubo diálogo. Exacto, y uno ya como que asume muchas cosas de las otras personas. Entonces ese poder de observar, de conectar, de ponerse en el lugar del otro es muy importante. De eso habla un poco la canción. Y el diseño de la carátula, ¿cómo nace? El Bueno, diseño ahí parte está un la poco mirada, lo ahí se mismo. ve. Claro, esos ojos se le llama el símbolo del Om, ya que también... bueno, ahí te voy a contar más, pero en algún momento yo llegando a la isla decidí adoptar la disciplina de la meditación y de ahí yo siento que surgió todo en realidad, porque hasta antes de eso yo nunca había hecho música propia. Y de pronto empezó a surgir mucho Eso ese nació acá en la isla. interés. Sí, nació aquí en la isla. También claramente fue la influencia de ver a tantos artistas acá que todos Te hacían su incentivaron, música. claro. Y todos me incentivaron mucho, así como, oye, pero inténtalo, vas a ver. Y claro, ahí descubrí que había todo un mundo y una cosa que te puede dar felicidad en cualquier circunstancia. O sea, bajo la peor depresión, Te va a ayudar. o hacer una canción y te saca, es muy bonito Adelante eso. siempre. Y bueno, y se relaciona con la meditación. Entonces por eso quise poner este símbolo del Om, que son esos ojos observando, y este cielo estrellado atrás, que también habla como de la mente en calma, ¿me entiendes? Porque también en una mente agitada no es posible observar ni conectar con nada. Ciego. Claro, exactamente. Entonces, por eso tiene... Qué lindo significado les has dado a todo el trabajo, maravilloso, me encanta. Bueno, por ahora llevo esas 3 canciones Sí. que están en Spotify. Las pueden buscar ahí bajo el nombre de Spotify. Libra. Libra. Creo que también están en YouTube porque uno al insertarlas en Spotify, llegan a otras plataformas que ahora mismo no las recuerdo, pero estoy segura que la gente que La más está conocida de todas, Spotify. la más conocida es Spotify y YouTube. Yo sé que abren YouTube y también las van a encontrar ahí. Y ahora ya, hoy día se terminó de cocinar el último single que se llama ahí estamos, El fresquito. pájaro de la felicidad. El Así que pájaro de la pronto felicidad. van a poder disfrutar de ese temita también con mi amigo ¿Va a Juan hacer un Gutiérrez. videoclip? Quiero hacer un videoclip. De Hazlo, todo, aprovecha quiero que hacerlo, quiero imágenes. hacerlo, sí. Aprovecha la imagen, pero Sí, para hoy. sí, me gustaría. Mira, es una gran persona, una gran artista, instrumentista. También sabemos que eres una tarotista. Me gusta el tarot, sí, ¿Te gusta? sí. Igual quiero Sí, hacer pues el va todo alcance contigo que también con el disco, como todo calmado. me gusta todo mucho el tarot desde relajado. chica, la verdad. Pero bueno, si quiero hacer un alcance en el ukelele de trompeta, soy amateur, por favor, no se confundan. No se notó, no se nota.
Sí, pero el tarot me gusta mucho y he tenido muchos clientes aquí ¿Puedo? en la isla. Puedes sacar una carta, por favor. ¿Cómo? Démosle una directriz, pues podría ser pensando en quizás en el este programa, proyecto de en este el programa, programa, en el ¿no es programa. cierto? ¿Cómo nos irá en el programa? Hagamos cuenta que tú me... Ya, Yo voy puede a sacar ser. una carta. pensando Dale, en el saca programa. ¿Cómo nos una iría? carta. Vamos a ver cómo nos va. ¿Ya? Sí. Ya, voy. Saca la carta. Voy. ¿Qué hago ahora? Lo paso. Muéstrala a la cámara. El emperador. Ajá. Ya, esa es una tremenda carta y que habla de una etapa en los proyectos, en verdad. O sea, bueno, las cartas tienen muchas secciones, pero el emperador habla de proyectos que no son proyectos nuevos, ¿me entiendes? Ya tienen un gran bagaje de experiencia. O las personas que están llevando a cabo este proyecto tienen mucho conocimiento acumulado y el emperador busca como que concentrar todo ese conocimiento en hacer algo más personal. ¿Entiendes? Es como que la persona ya está poniendo su corazón en algo que de verdad le importa mucho. No lo está haciendo solo por trabajo, digamos. Ya es como una concentración de experiencia y de información que la persona quiere compartir porque le importa mucho. Y como te digo, también es un trabajo ya como consolidado, a pesar de que pueda parecer nuevo, pero en realidad la persona no es amateur en esto, ¿me entiendes? Entonces yo creo que esta carta a mí me indica que este proyecto tiene muchas posibilidades de seguir adelante y que ya es un terreno fértil. Eso. Chiquillos. Así que me atrevo a decir que les va a ir excelente, pero... Maravilloso, bueno. gracias, Valeria. Mira, esta es tu cámara. Acá. Ya. Déjanos un mensaje a los jóvenes músicos Rapa Nui. Un saludo, algún mensaje importante también que quieras entregar a la comunidad. Bueno, sí, es alta responsabilidad lo que me piden. No sé si tengo tacto para decir, pero... Como artista, sí. Pero mira, quería aprovechar esta oportunidad, te quería contar un poco la experiencia de lo que te decía. Yo cuando llegué acá a la isla tenía condiciones muy favorables, era joven, tenía mis estudios, tenía muchas cosas por las que vivir y sin embargo me sentía muy apagada, muy triste en la vida. Era como que la vida no sentía yo que tuviera no tenía un brillo, ¿me entiendes? No, yo no tenía eso que yo pensaba, pero ¿cómo va a ser a mi edad y no tengo ganas de vivir, ganas de hacer cosas? Empecé con esta disciplina de la meditación porque ya no sabía qué mucho más hacer, ¿me entiendes? Y a través de ese largo camino que ya han pasado muchos años, me he dado cuenta de que uno persigue metas muy grandes muchas veces porque no encuentra a veces la emoción día a día, ¿entiendes? A veces uno se levanta y quiere ese día ser feliz, quiere experimentar muchas cosas y no las encuentra. Entonces uno se imagina, ya, si a lo mejor yo gano mucho dinero, o si yo viajo por todo el mundo, o si soy un cantante muy famoso, y uno busca esas cosas, pero en el fondo lo que uno busca es poder vivir el día a día feliz. Y hay una película que refleja eso de manera magistral, que es El Día de la Marmota. No sé si la viste. No la he visto, la voy a ver. Te la recomiendo, está en YouTube, llegar y ver, increíble esa película. Y te habla de eso, de que en realidad la vida es el día a día, es levantarse, trabajar, comer, estar con tus amigos. Claro, idealmente disfrutar, pero a veces uno se cansa de la rutina, ¿me entiendes? No alcanza a disfrutar. Sí, entonces... Claro, como que me di cuenta yo de que en el fondo es la actitud que tú tienes día a día y que ojalá sea tu mente tranquila, porque si tu mente está llena de preocupaciones y estás pensando en el futuro y en todas las metas que tú quieres lograr, te vas a perder tu desayuno, todo va a ser más difícil. Entonces, mi mensaje en realidad sería enfocarse en el presente, en el día a día, en cuando vas a la calle, cuando saludas a las personas, vivir el momento, saludar, hacerte una rica comida, terminar el día bien, ir a visitar a alguien, no sé, salir. El día de mañana tú no sabes si va a llegar. Ninguno de nosotros tiene el mañana comprado. Puede que ni siquiera despertemos mañana. Eso, o sea, de todo el universo de personas que existen en esta isla, todos sabemos que a veces alguien no llega al día siguiente.
¿Me entiendes? Algo que puede pasar. Entonces, para mí, disfrutar el día a día y hacer que tu día sea un día lindo, pacífico, ¿qué más puedes tener que eso? O sea, Maravilloso, Vale. Ya, Gran eso. mensaje Eso. para todos. muchas gracias. Y bueno, Bueno. gracias a ti también. Queremos finalizar el programa muy agradecidos de tenerte acá. Creemos que somos los más favorecidos de tener un talento tan grande como lo tienes tú. Y gracias por aquí, por entregar a los jóvenes acá en Toki. Y nos encantaría que nos pudiera deleitar Con una canción. como la canción nueva o el nuevo Ya. single. ¿Ya? ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Justo este año estoy ¿Qué trabajando en una nombre canción. lleva el cuarto single? Claro, esta canción se llama Despertar. Despertar. Sí, y habla de todo esto que te estoy diciendo, de vivir el día a día y de todas las cosas que a veces uno no valora y que piensa que no son importantes y en realidad son más importantes de lo que uno cree. Aurora. Gracias a ti. Me canso a veces de tanto pensar. ¿Quién vendrá? ¿Quién se irá? ¿Acaso cambia en algo la verdad? Solo llegas, sola te irás. Destino ideal, ¿dónde estarás? Porque te esconde el azar. Mendigo es quien quiere comprar un mañana que no llegará. ¿Cuánto tiempo lleva despertar a una felicidad que no está en cofre de metal? Sentir que mi presencia es verdadera compañía, es mi hogar. No tengo más nada que entregar. Mi tiempo, mi mirada y mis ganas de escuchar. ¿Acaso hay algo más que este momento en compañía o soledad? No hay nada más. Risas, emociones, conectar. Seguir el pan y descansar. Puede ser un rey o un caminante. ¿Qué más puede la vida regalarte? Estarás de pie o te sentarás. Y al llegar la noche dormirás. Si hay algo más y es más grande, búscalo en ti, aún no es tarde. Las penas y temores solo están para el tedio ocultar. Detrás de todo el show del sufrimiento, lo cotidiano debes soportar. Respira y sé lo que amarás. No te hagas falta ya más. Colmar tus días, siempre podrás tocar el cielo con tu mente en paz. Brillarás. Sueños y personas pasarán. Mentiras
Cede a tu locura y caerás en abismo abierto y densidad. Solo el vacío de todas las verdades te hará liviano y volarás. Gracias.